Los Corresponsales, un programa dedicado a observar la imagen que tiene México fuera de nuestras fronteras. Una conversación con los periodistas extranjeros que todos los días reportan sobre el país en los medios internacionales. Pasado 8 de noviembre, además de una elección presidencial, en California se celebró un referéndum para aprobar la iniciativa que legaliza el uso recreativo de la marihuana. Se podrán consumir productos canábicos en el estado más rico y más grande de Estados Unidos, no solo por razones médicas, sino también por placer. Esta decisión marca sin duda un hito en el debate sobre la despenalización de las drogas. Vista desde México, nos obliga desde luego a cuestionar si debemos seguir con nuestra política prohibicionista. ¿Qué implica realmente esta decisión californiana para nuestro país y para el resto de América Latina? ¿Cómo mantener nuestras políticas prohibicionistas en el sur cuando en el norte se puede ya producir, comprar y vender droga con toda libertad en tiendas y bares? Para responder a estas interrogantes nos acompaña hoy José Luis Pardo, periodista independiente, quien escribió hace unas semanas un muy interesante artículo sobre este tema para el New York Times. Soy Ricardo Rafael y esto es Los Corresponsales. Bienvenidos. La compañía alemana Germanwings realizaba el trayecto de Barcelona a Düsseldorf. Y más allá de las largas colas, los consumidores del área metropolitana de Caracas denuncian. Não resistiu aos tiros que levou no peito e na barriga. From the black market to the retail market, last night voters passed Proposition 64, legalizing marijuana in the state. Marijuana is now legal. After last night's historic announcement, what happens next? The first phase begins immediately. As of today, if you're an adult, you can legally possess up to 1 ounce of marijuana, and you can grow up to 6 plants, and you can smoke it in your home but not in public places. While the new law says you can buy marijuana as of today, you can only legally buy it from someone who has a license to sell it, and those licenses don't go into effect until 2018. The LAPD says it's working with the city attorney to figure out how this new law affects policing in Los Angeles. I think that it's frustrating and a little bit convoluted, but we are moving in the right direction. So welcome to the future. After January of 2018, you can walk into a store like this and you can get marijuana with a prescription, or you can purchase it as a recreational user. Luis, pues abrimos esta conversación incierta como casi todas las que traemos. Me da mucho gusto tenerte aquí en Los Corresponsales. No, y a mí estar aquí, Ricardo, muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar de una suerte de fractura que está habiendo en los Estados Unidos, cruzada por distintos elementos, pero uno de ellos es justamente su relación con la droga. Hay estados como Colorado, como California, que han ya trazado una ruta directa para dejarse de taras, dejarse de problemas y legalizar. Hay otras posiciones en Estados Unidos y claramente desde la Casa Blanca el próximo presidente está en contra de esta decisión definida el referéndum de California. Primero te quiero preguntar por los Estados Unidos y luego hablamos de su impacto en México. ¿Cómo estás viendo este tema como elemento disruptor de la política estadounidense? Bueno, creo que en noviembre, a principios de noviembre, aparte de la elección presidencial, sí hubo algo histórico, que es la aprobación, sobre todo en California. Se aprobó en más estados y ahora en Estados Unidos ya tenemos, si no me falla la memoria, 8 estados más Washington, D.C. con uso recreativo de la marihuana y más de la mitad de los estados con uso medicinal. Y una quinta parte de la población estadounidense ya va a vivir bajo este consumo de marihuana recreativo. California, obviamente, por sus características, es muy importante. Es el estado más rico, el más poblado, fronterizo con México, incluso tiene una relación con México por la migración sentimental y práctica muy grande. Entonces creo que esto, a nivel de Estados Unidos, lo bueno que esté Trump o quien esté en la Casa Blanca, de momento esto es legal desde los estados. O sea, lo que parece... ¿No ves a Trump dando una batalla en contra? No creo, porque la aceptación en estos estados de la población es grande. O sea, se ha hecho en referéndum, ¿no? Por ejemplo, el de California, la gente ha dicho que quería la marihuana recreativa.
Creo que esto no es una batalla política que a Trump le salga... Le interesa jugar. No, y porque creo que además sería como meterse a política de droga más fina y lo que estamos viendo que él quiere es construir un muro. O bueno, no construir un muro, que el muro ya existe, quiere ampliar el muro que existe, ¿no? Bueno, ahora viene la reflexión con respecto a México. De este lado, pues hemos movido muy poco, la verdad, muy poco. La política prohibicionista, a veces discutimos si unos gramos más de deportación o unos gramos menos, pero en realidad las cosas no están dispuestas para enfrentar esta realidad. ¿Qué consecuencias inmediatas ves en los estados vecinos de California con respecto a esta legalización? Inmediatas, no lo sé, porque inmediatas creo que se va a reducir a una presión, ¿no? O sea, obviamente Estados Unidos es el gran jugador cuando hablamos de política de drogas. Igual que Nixon en los 70 dijo que las drogas eran el enemigo público número 1 del continente y todo el mundo lo siguió, al final se va, digamos, a hacer una gran presión para que México cambie el asunto de la marihuana. Te detengo aquí. Nixon, en efecto, reforzó el paradigma prohibicionista y todos siguieron. ¿Tú dirías que estos referenda son comparativos? ¿Los puedes comparar con la decisión de Nixon y que eso va a implicar un paradigma ya general? Creo que con la marihuana sí, a muy largo plazo. Y estamos hablando solo de marihuana, no de otras drogas. La marihuana se está demostrando médicamente que no es más nociva que drogas legales como el alcohol, ¿no? Como el tabaco, o incluso menos nociva. Y creo que, por ejemplo, en Estados Unidos sí tiene una aceptación entre la sociedad, y eso es muy, muy importante. Ahora, lo que pasa en México depende de México también. En esta diplomacia de la droga internacional, obviamente Estados Unidos es lo principal y lanza un mensaje. Y hay una presión para decir, sí, en el norte, al norte de la frontera, en California, es legal esta sustancia, ¿por qué nosotros la perseguimos aquí? A ver, déjame, antes de ir a esa parte, regresar un segundo a una pregunta. En Estados Unidos, la marihuana mexicana es la más barata y más corriente. Y hay marihuana de muy buena calidad que se produce en Estados Unidos. Con la legalización, el mercado para la marihuana mexicana se va a caer al suelo. Cabe que más bien nos tengamos que quedar con nuestra marihuana barata. Y sí, efectivamente. La marihuana que se produce allá es de mayor calidad y la marihuana mexicana compite por el precio. Pero cada vez que se vaya extendiendo, o ya se ha extendido bastante, la legalización de la marihuana en Estados Unidos, los precios van a bajar también. Y sí, entonces pues, no hay necesidad de consumir marihuana mexicana, no. Tienen campo suficiente para producirla. Y se puede producir otro fenómeno además, que es un tráfico interno. O sea, en vez de hacer un tráfico internacional de marihuana de México a Estados Unidos, yo puedo llevar marihuana de un estado donde esté legalizada a otro que no esté legalizada sin tener que pasar la frontera. Es decir, vamos a dejar de ser proveedores de ese mercado. En realidad esa es la consecuencia principal. La consecuencia principal creo que sí, será esa a largo plazo, ¿no? A largo plazo, en estas épocas en que vivimos... No, pero sí, yo creo que estos procesos sí son a largo plazo, pero obviamente es un golpe al narcotráfico y es un golpe a la... Es muy difícil cuantificar en dinero. Se hizo un estudio en el INCO en 2012 y creo que ponían que el impacto que ganaban unos 2.000 millones de dólares los mexicanos, los carteles mexicanos, con el tráfico de marihuana en Estados Unidos. Es muy difícil, se suele hacer en cifras de incautación, pero obviamente es un golpe. Tú estás produciendo, eres el mayor productor de América Latina de marihuana y tu gran mercado se está abasteciendo, ¿no? Están creando una producción para su demanda. Y están llenas las cárceles de gente perseguida por marihuana, no por otras drogas. Sí, la marihuana, según, por ejemplo, varios estudios que se hicieron desde el CIDE, se ve que muchos es por marihuana y muchos también son consumidores de marihuana, ¿no? Y hay que diferenciar entre el tráfico y el consumo, y aquí no se diferencia muy bien. Pero la política mexicana tiene que estar pensada desde México. Eso es bien importante. Y aunque parezca obvio, no se hace muchas veces. Ahora, déjame plantearlo así. Si la droga mexicana ya no se va a vender allá porque es de mala calidad, si la verdad los precios van a caer al suelo, cabe que las organizaciones hoy, las empresas criminales, están dedicadas a este negocio, simplemente suelten la marihuana y concentren sus esfuerzos en las drogas que sí son negocio. Heroína concretamente, que ha crecido mucho el consumo en los Estados Unidos, y también cocaína, en el sentido de poder hacer el trasiego desde América Latina hacia Estados Unidos. Es decir, lo único que va a pasar es que sustituirán un producto que repartían
con buena ganancia para moverse a otros productos. Y esto tampoco creo que tome tanto tiempo. A otros productos, Ricardo, o a otras actividades y ya pasa. O sea, llevamos mucho tiempo hablando de narcotráfico y crimen organizado como un sinónimo y no es verdad. La pregunta es si quitaras la droga, si puedes mantener la eficiencia que tienen Ha en esas subido, empresas. como decías, ¿no? La heroína, metafetaminas, también ha subido eso. Obviamente siempre hay una manera de hacer negocio ilegal, digamos, ¿no? Y quiero decir también que mucha gente que está en contra de esto dice que la marihuana no va a solucionar las cosas precisamente porque el crimen ya es mucho más que la marihuana. Pero eso no quiere decir que tengamos que estar sin hacer nada. En realidad te llevo ahí porque quiero preguntarte, ¿cabe que México se plantee ir más allá? No solo marihuana. Es cambiar el paradigma. De nada realmente nos resuelve el problema mexicano. Hay consumo, pero el problema principal es la tesorería de esas empresas criminales, que no se va a ver realmente afectada porque van a migrar. ¿No llevaría esto a una reflexión más seria, más profunda? Yo te haría otra pregunta, si es que la sociedad mexicana y los políticos mexicanos están preparados para hacerse esa pregunta cuando todavía no han hecho nada en cuestión de marihuana, que tienes varios ejemplos alrededor del mundo donde fijarte y cuando eres el país o uno de los países donde más gente muere por este tema. Cierro por donde empezaste. ¿No será buena idea seguir el ejemplo estadounidense de que cada entidad federativa lo resuelva? Es que en México la cultura es diferente. Aquí hay una cultura más centralista, ¿no? O sea, yo creo que aquí debería ser una cuestión Pero federal. yo te diría, en el Distrito Federal hay una opinión sobre el tema que es muy distinta a la de Puebla y que es muy distinta a la de Campeche. ¿No convendría que cada entidad regulara esto? Sí, eso sí cabe, que deje de ser una materia federal. Mira, yo, más que la opinión, yo creo que hago el análisis de que no es así en México. O sea, yo sí La creo, cultura no la ves. La cultura yo la veo como mucho más centralista y debería ser federal. Y el modelo que antes me preguntabas, también deberíamos mirar qué hacer. Si va a ser el Estado el que regule, si confiamos en la capacidad de regular del Estado, si van a ser actores privados. Pero lo que es muy importante, si en caso de que pase aquí, es que no se queden los productores, los campesinos fuera. Ahora mismo lo más real que se está haciendo, se está discutiendo en el Senado, es importar medicamentos derivados del cannabis de las grandes farmacéuticas de Canadá. O sea, y ese modelo sí sería bastante malo para los campesinos, los productores, que ya se dedican y se llevan dedicando mucho tiempo en México al cultivo de la marihuana. Te voy a dar donde está mi inquietud y que te acompaña en la idea que acabas de plantear. Las tierras, las montañas, las laderas que sirven para cultivar marihuana son muy útiles también para la amapola. Ese campesino, si no hay salida, simplemente va a migrar del cannabis a la amapola. No hay mayor trámite necesario. Hay un mercado mayor, le van a pagar más, dejará la marihuana para irse al otro. Y otra vez, estamos con la mirada perdida frente a ese sector de la población, como tú decías. Sí, de hecho ya existe un gran cultivo también de amapola. La heroína que más se consume en Estados Unidos ahora ya es la mexicana. Ya ha superado a la colombiana y, pues, por supuesto, a la afgana, que viene más lejos, ¿no? Y es otro tema que también nos tenemos que ¿Qué te plantear. parece si te vuelvo a invitar en breve para que hablemos de heroína? Ya que nos podemos seguir de largo Sí, en una el serie, a tema menos de da. 3, porque hay tema para largo. No sabes cuánto te agradezco tu presencia aquí en Los No, Corresponsales. a ti, Ricardo. muchas Nos gracias. vemos próxima semana aquí en Canal 13, Los Corresponsales.